Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Este programa saliendo hoy desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Recientemente hemos estado visitando mucho Maracaibo, la hermosa Maracaibo, capital de nuestro hermoso Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Saludos a todos ustedes, les deseo lo mejor, pidiéndole a Dios vida y salud para todos ustedes. Allí, en su canal Punto de Vista de YouTube, está el link para suscribirse y darle me gusta. Hoy me encuentro acompañado de un extraordinario hombre, extraordinario ser humano, una persona que respeto muchísimo, sobre todo desde el punto de vista, claro, como ser humano primero que todo y como profesional, el profesor Mario Isea. Hablar del profesor Mario Isea, pues es hablar de un currículo bastante amplio, hombre ocupado muchísimos cargos, pues a nivel de lo que significa nuestro gobierno, incluso ser asesor del difunto gran hombre Ali Rodríguez Araque, a nivel de lo que es la empresa petrolera, profesor universitario, colaboró, contribuyó con lo que fue la fundación, por decirlo de alguna manera, la constitución, la creación de la Universidad del Zulia, el núcleo de ingeniería allá en la costa oriental del lago, Cabimas, Estado Zulia. Y tantas cosas que podemos decir. También creo que fue constituyente en el 99, junto con la profesora María de Queipo y todo aquel grupo pues, de hombres y mujeres que dieron vida junto al pueblo a la constitución de 1910. Pero aparte de eso también fue en su oportunidad embajador en España. En este caso estamos hablando de este país de Europa, España específicamente, y allí fue embajador. Hoy quiero darle la bienvenida, profe, a Punto de Vista. Vamos a hablar un poco pues de esta realidad mundial. Vamos a hablar un poco, usted sabe que el enfoque que le damos al programa pues aportar desde las diferentes esferas del conocimiento a la paz, a la tranquilidad, a la cuestión, pero tenemos un mundo convulsionado, bastante difícil, fuerte. Bienvenido y hablemos de una vez, profesor, el tema, el conflicto internacional, Ucrania, Rusia, todo lo que hay detrás de todo eso, para luego aterrizar a lo que nos está pasando y esta barbaridad que recientemente hicieron con nuestros hijos. Gracias, Pedro, por esta oportunidad de comunicarme con la gente de Cabimas, de la Col y del Zulia y de más allá, porque yo sé que el programa cada vez tiene más audiencia. Lo sigo cada vez que puedo. Siempre interesante, siempre constructivo, siempre educativo. Pues sí, estamos en una situación mundial muy compleja. Estamos en presencia de una gran crisis del sistema predominante, que es el sistema capitalista. Sí. Esa crisis tiende a debilitar el modelo hegemónico, el modelo de control unipolar del planeta, que ha venido siendo ejercido por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? A veces hay quienes hablan de los imperialismos y no del imperialismo norteamericano, ¿no? Pero el imperialismo norteamericano es el eje, ¿verdad?, del imperialismo mundial, con sus satélites, ¿no? Siempre está Reino Unido, allí está Canadá, ahí está Israel, Claro. Ahí está Francia, ahí está Alemania. Está un conjunto de satélites y de gobiernos que le hacen seguidismo a la política internacional norteamericana. En algunos casos resulta humillante, resulta vergonzante ver cómo la Unión Europea en su conjunto le hace seguidismo a la política norteamericana, sacrificando el estado de bienestar de todos sus habitantes. Hemos visto, y yo estuve como embajador en España, viendo muy de cerca cómo cada vez que Estados Unidos tenía un conflicto con algún país importante del planeta, promulgaba sanciones, medidas coercitivas unilaterales, y la Unión Europea se plegaba de inmediato a ello. Tenemos tiempo viendo sanciones a Rusia, sanciones a Irán, sanciones a Siria, sanciones a Cuba, por supuesto, desde el bloqueo, tantos años, sanciones a Venezuela, sanciones a Nicaragua, en fin. Y cómo la Unión Europea siempre termina conectando esa política norteamericana. En este momento decía que se debilita el predominio hegemónico de los Estados Unidos, que ha tenido hegemonía en lo militar, en lo político, en lo económico, pero hay una hegemonía que es la más preocupante, que es la hegemonía cultural. Exacto. Es el control del conocimiento, es la capacidad de manipular la conciencia colectiva de los pueblos, lo que en los últimos tiempos se ha denominado la guerra cognitiva, donde se trata de cambiar la percepción que sobre la realidad puede tener la gente. Es decir, como crear una realidad ficticia
que se proyecta en el imaginario colectivo y se implanta para producir entonces alineación o alineamiento con las políticas norteamericanas. Así vemos cómo se habla de que se invaden países, se bombardean países, se derrumban gobiernos en nombre de la libertad, de la democracia, cuando realmente se está actuando de manera antidemocrática y se está impulsando modelos que no tienen nada que ver con la libertad. De modo que en este momento el imperialismo está tratando de resetear al mundo para mantener vivo el capitalismo y el modelo unipolar. Y lo está tratando de hacer por la vía de la violencia, por la vía de la guerra. Sí, de crear cada día más confusión. En este caso, el conflicto que se está escenificando en Ucrania no es una guerra de Rusia con Ucrania. Realmente forma parte de la guerra que el imperialismo le ha declarado a todos los gobiernos y pueblos del mundo que no quieren que siga manteniéndose la hegemonía unipolar, que quieren un mundo pluripolar y multicéntrico, donde pueda haber intercambio en condiciones igualitarias, donde la integración se produzca en base a la solidaridad, a la complementariedad, a la cooperación y no a la imposición. Nosotros allí en ese contexto, por supuesto, hemos sido declarados amenaza inusual para la seguridad norteamericana porque no estamos de acuerdo con esa visión que tratan de seguir imponiendo desde los Estados Unidos y sus satélites. Ahí, profe, ahí hay algo interesante con todo esto que usted está planteando. Recientemente, gran amigo, el ingeniero Germán Márquez, ex viceministro de hidrocarburos, gran profesor de universidad, una cantidad de títulos increíbles, geólogo, recientemente bautizaron en un hotel reconocido allá en la ciudad capital su libro, Medidas unilaterales contra la empresa de los hidrocarburos en Venezuela, daños y perjuicios. Pero también usted hablaba ahorita, eso es el marco de lo que usted está planteando, por cierto, muy bien fundamentado, para que no quede ninguna duda, y está todo. Pero también usted hablaba ahorita de esa intención en el marco de la globalización de tratar de crear incluso hasta una sola cultura. O sea, es decir, de dominarlo hasta desde el punto de vista cultural, crear una sola cultura. Por supuesto se llevan esos choques con la cultura local y eso es imposible, pero está esa intención. Es bueno aclarar, y sobre todo usted que tuvo esa dicha de ser embajador, profe, que contra el pueblo norteamericano no hay nada. El pueblo norteamericano, más el gobierno norteamericano, lo que ha hecho pues y seguirá haciendo son barbaridades que las estamos viviendo. Venezuela is not a threat. We are help. Venezuela is not a threat. We are help. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the Secret Order Imperial. Now. De paso, now. No es para después. Es ahora. Ya. Son las élites que están asociadas a ese monstruo industrial militar, en algunos casos hay sectores vinculados a la industria energética, hay sectores vinculados a la industria inmobiliaria, ¿no? Que tratan de mantener y logran mantener el control del Estado norteamericano. El imperialismo intenta mantener el control de los estados porque eso le permite controlar sus ejércitos, controlar sus instituciones legislativas, controlar su representación en los organismos multilaterales, es decir, controlar la capacidad que tienen de poner los estados a su servicio, todo el poder del Estado económico, político, militar. Así, por ejemplo, en su política internacional de asfixia, de aislamiento a los gobiernos progresistas, utilizan el control de la política internacional de los estados que dominan. Utilizan el ejército para invadir, lo asocian en la OTAN y lo convierten en un brazo armado de su política. Utilizan los mecanismos económicos, el control del dólar como moneda fundamental de intercambio mundial para imponer condiciones a todos los países del mundo, imponer los programas de austeridad, entre comillas, austericidio, ¿no? De paquetes de medidas asfixiantes a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros mecanismos, la deuda
el financiamiento Sí. de deuda externa impagable, por ejemplo, Intereses es un arma, increíbles. fundamental. Allí le acaban de colocar a Argentina durante el gobierno de Macri un paquete de deuda del Fondo Monetario Internacional que tiene asfixiado al gobierno de Fernández, Claro. y que lo tiene contra la pared. Le quieren hacer doblar las rodillas. Claro. Y con el lawfare, el control de las instituciones legales, le aplican en muchos países un golpe de Estado legal. Impiden, por ejemplo, en su momento impedían a Lula ser candidato, impiden a Correa ser candidato, impiden a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata, inhabilitaron en su turno a Nolaya, a Lugo en Paraguay, etc. Es el control de los estados y de sus aparatos judiciales, militares, económicos, políticos. Entonces, en esa circunstancia, los Estados Unidos, no contentos con eso, prevalido de su poder, aplica medidas coercitivas unilaterales. Es decir, según la Carta de las Naciones Unidas, ningún país puede sancionar a otro unilateralmente por la pretensión de cambiar el gobierno, de lo que llaman el cambio de régimen, forzar un cambio de gobierno para poner un gobierno amigable, dócil. Los Estados Unidos usan cualquier práctica, violentan el derecho internacional, se burlan y debilitan las Naciones Unidas, aplicando medidas coercitivas decididas unilateralmente con efecto extraterritorial. Un Estado, un gobierno puede aplicar medidas con efectos internos dentro de su ámbito de competencia, de su gobierno, de su jurisdicción, pero no puede crear leyes que se apliquen extraterritorialmente. Así, por ejemplo, Obama creó una ley para proteger a los derechos humanos de los venezolanos y a la sociedad civil, creada en Estados Unidos. Es como si nosotros aquí promulgáramos una ley en la Asamblea Nacional para proteger a los negros que están siendo asesinados por la policía norteamericana. Nosotros no tenemos derecho a hacer eso, aunque moralmente nos sentimos obligados, ¿verdad?, a defender los derechos humanos de los afro-norteamericanos. Pero ellos se creen con derecho a crear una ley de supuesta defensa de los derechos humanos de los venezolanos y la sociedad civil, y después de esa ley nos declaran una amenaza inusual contra la seguridad. Y viene como cascada el conjunto de medidas coercitivas unilaterales que se traducen al final en un bloqueo económico, financiero, comercial. No podemos comerciar libremente, no podemos vender libremente nuestro petróleo, no podemos comprar insumos, repuestos, bienes de capital, vale decir, equipos para nuestra industria, para nuestros procesos. De modo que nos tienen en una situación de acoso permanente. Sin embargo, hemos visto cómo el mundo se va revelando. Hoy la mayoría de los habitantes del planeta están asociados en entes que son superiores al conglomerado de la OTAN, por ejemplo. En los BRIC está China, Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica. La India y la China son los dos países con mayor población del planeta. Y la China acaba de pasarlo ahorita a... La India acaba de pasarlo ahorita a China. Juntos suman cerca de 2.700 millones de habitantes. Es decir, casi la cuarta parte de la población, más de la tercera parte de la población. Y la primera economía, precisamente, pues girando hasta hace unos añitos atrás. Más de la tercera parte de la población. La primera economía es China, ¿no? En este momento China ha alcanzado un nivel económico que compite y supera ya a los Estados Unidos. Sí, claro. Tecnológicamente, además, tanto China como Rusia están superando en muchas áreas a los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la tecnología militar, por ejemplo, Rusia superó a los Estados Unidos. Entonces hay un proceso, por eso soy optimista, de marcha hacia la multipolaridad. Profe, hay dos cosas que usted nombró. A veces a la gente le cuesta creer y piensa que son inventos, de que detrás de todo esto hay teórico. Usted habló ahorita del tema cognitivo, guerra cognitiva. También está la guerra quinta generación, no convencional quinta generación. Ya no necesariamente es el cañón, es la bomba que pedimos a Dios en ningún momento se dé, porque una guerra ahorita sería una cosa catastrófica con tanto poder nuclear. Hay gente, hay teóricos detrás de todo esto, ¿no? Para desesperar a un pueblo y hacer que, bueno, en un momento determinado, pues aquí se le agarre rabia, como decimos otro en criollo aquí. Fíjate que para lavar el cerebro en el mal fuerte de esto, de tratar de controlar, ¿no? Yo creo que eso es importante también. Hay fuertes núcleos, lo que llaman los think tanks, ¿no?,
tanques de pensamiento, que elaboran narrativas, a veces teorías entre comillas, para justificar el accionar imperialista. Exacto. Así Friedman, por ejemplo, con el neoliberalismo, Fukuyama, que lo apuntala planteando que estamos frente al fin de la historia, que después del capitalismo no hay más nada. Eso se cae. Uno de los grandes méritos de Chávez es que desafiando toda esa imposición cognitiva, ¿no?, se enfrenta a la tesis de Fukuyama y dice: mentira, no hay fin de la historia. El socialismo sigue siendo la alternativa frente al capitalismo. La gran contradicción capital-trabajo, capitalismo-socialismo está presente y el enemigo principal de la humanidad es el imperialismo. Chávez replanteó ese debate y logró hacer despertar al planeta. En este momento, ya superado el tema de Fukuyama, siguen elaborando, ¿no?, teorías y nos plantean, por ejemplo, una gran escalada de propagandística, que la amenaza es Rusia y que la amenaza es China. Claro. Y que por lo tanto Estados Unidos, para proteger la libertad, la democracia, etcétera, debe eliminar a Rusia. ¿Cuál es la verdad en el fondo? Bueno, Rusia es un país con inmensos recursos naturales, ¿no?, es uno de los principales productores de petróleo y gas del planeta, entre otras cosas. China no se diga, pero hay otros países. En América Latina, por ejemplo, está el Triángulo del Litio, ¿no?, la mayor reserva petrolera del mundo, que está aquí, por decir algunas cosas, biodiversidad, agua. Es decir, en el fondo hay el interés en apoderarse de todos los recursos naturales para seguir con el ritmo de vida que ha impuesto el capitalismo, que es insostenible, porque destruiría el planeta. China y Rusia, afortunadamente, cada vez están más conscientes y se han ido acercando, acordando, lo que no ocurrió en la década de los 60 y 70, 80, que produjo la caída de la Unión Soviética, cuando China y Rusia estaban confrontados con el modelo imperialista norteamericano, pero lo hacía cada uno por su lado. En este momento, Rusia, que no es un país comunista, que es un país capitalista, progresista, democrático, está sirviendo de muro de contención al afán de mantener la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. China lo ha comprendido, están aliados. Venezuela, con la visión de Chávez, supo entender a tiempo que teníamos que hacer alianzas estratégicas con China, con Rusia, con Irán, con Vietnam y con otros países de América Latina, ¿no? Por eso impulsamos el ALBA, la CELAC, tratamos de incorporarnos a Mercosur, para que Mercosur con el BRIC, Brasil y Argentina en Mercosur, más el ALBA, Mercosur, BRIC, generaría un polo que preocupaba seriamente al polo imperialista norteamericano. Profe, en ese marco de lo que es su experiencia y por supuesto el vasto conocimiento en geopolítica, que es importantísimo aquí, por eso hablaba de que es importante resaltar que detrás de todo esto hay teóricos, incluso para poner al bueno como al malo y al malo como al bueno, especialistas. Incluso el mismo Al Gore, ahí tiene un libro bastante interesante, Al Gore, sí. Para ir aterrizando, pues ya quizás dentro de un ratico vamos a estar en la actividad que nos estamos esperando. Y me complace mucho pues esta conversación, pues tendríamos muchos puntos que tocar. Nos gustaría que tocáramos a futuro el tema de Guyana, el Esequibo. Interesantísimo, hacer un debate, pues usted, como todo lo que ha sido, y por supuesto como ex embajador, pero aparte de eso, pues en el marco jurídico también. Me gustaría ir cerrando el programa, profe, con esta barbaridad que se ha visto recientemente, tan duro que nos han dado a nivel internacional, nuestro oro, etcétera, nuestras reservas, todo lo que teníamos, pues tenemos como soporte, ¿no?, en temas de reservas, etcétera, pero también ahora nos dan un golpe duro, faltándole a todos los acuerdos que se han ido dando, o los preacuerdos y todas las conversaciones que se han dado, primero en México con el Reino de Noruega de por medio, luego posteriormente pues ahí la intervención del presidente Petro, se ha venido avanzando allí y de repente pum, aparecen por allí, cónchale, que están subastando nada más y nada menos que Citgo. Entregándole todos los activos de la empresa Citgo y todo el dinero de Venezuela en el exterior a un grupo de partidos políticos de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela para que lo puedan vender, negociar, hacer y deshacer lo que les dé la mismísima gana. Por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó para coordinar en el exterior el robo de la empresa Citgo
Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón. Sí, quiero cerrar por ambos y la opinión de usted con respecto a eso. Es una barbaridad. No, realmente la explicación fundamental de reconocer un autoproclamado, ¿no?, era tener un instrumento que no tenía base jurídica, Claro, pero impuesto por la fuerza, para simular legitimidad, para usurpar los intereses de los venezolanos. Poner allí un presidente encargado que entonces se avala por la vía de la fuerza como representante de Venezuela y comienza el despojo de nuestros activos. Citgo es uno de esos activos fundamentales, desarrollado con gran sacrificio por Venezuela, una red inmensa de estaciones de servicio, sí. Es decir, una empresa que capaz de producir dividendos para Venezuela, ¿no?, que por mucho tiempo no enteraba al fisco, ¿no?, sus ganancias, hasta que Chávez llegó y obligó a Citgo a enterar sus ganancias. Entonces, cuando está en pleno apogeo Citgo, es despojado como se hizo con Monómero y como se intentó hacer con todas las empresas de la CBG Internacional. A mí me tocó en España proteger a la CBG Internacional en España. Es decir, es toda una política depredadora. Así los Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil, cuando derrocan a Dilma Rousseff por la vía de un impeachment y montan a Temer, ¿no?, entonces comienzan a privatizar todas las empresas básicas en Brasil. En Argentina, cuando logran, manipulando la Big Data, con la guerra cognitiva, con esta guerra de quinta generación, frustrar el posible relevo de los gobiernos de Kirchner y montar a Macri. Macri inmediatamente desmonta todo lo avanzado por Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a los fondos buitres, en cuanto a no comprometerse con el Fondo Monetario Internacional, e hipoteca la economía argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, es una política planetaria. Sí. ¿No? Esto que se hace con Citgo, esto que se hizo con Brasil, esto que se hizo con Argentina, en este momento están conspirando contra el gobierno de Luis Arce en Bolivia, sí, contra el gobierno de la esposa de Zelaya en Honduras, que lo acaba de denunciar, están conspirando contra Petro en Colombia, siguen conspirando contra nosotros, están conspirando contra Cuba, están conspirando contra Nicaragua, porque se está rearmando, ¿verdad?, la CELAC, se está refortaleciendo el ALBA. En Ecuador hay un pueblo movilizado que tiene contra la pared al presidente Lazo. Está en vísperas un juicio que, independientemente de que prospere o no, pone a temblar ese gobierno, que en una próxima coyuntura no va a resistir más. Va a pasar como en Colombia. Exactamente. En Perú se vieron obligados a derrocar por la fuerza a Castillo, pero el pueblo está movilizado en la calle. Es decir, hay en América Latina una ola creciente con nuevos liderazgos como el de Manuel López Obrador, como el de Petro, el retorno de Lula, etcétera, con el liderazgo de Nicolás Maduro y nuestro pueblo, que sigue resistiendo y que sigue ahora apuntalando, como dije antes, alianzas internacionales que van a debilitar cada vez más el control unipolar de Estados Unidos y sus satélites. Y por supuesto, profe, que eso no lo puede tener contento. Estamos hablando, por supuesto, del gobierno norteamericano. Imposible que estén tranquilos, imposible que estén contentos, y tiene que haber una arremetida bastante fuerte. Hace poquito 20 senadores norteamericanos le escribieron a Biden una carta donde le dicen que no puede seguir con esos niveles de ayuda militar y económica a Ucrania, que está produciendo una escalada que puede conducir a una confrontación directa con Rusia. Esa sería la antesala de una guerra nuclear que puede destruir al mundo, y que además está sacrificando una cantidad inmensa de recursos que podrían utilizarse para atender los problemas sociales y económicos crecientes que hay en los Estados Unidos. Es que ahí es donde vamos, profe. Yo quiero decirle también, y hay que reconocer que también dentro de nuestro país, nuestra República Bolivariana de Venezuela, hay gente que se les respeta y que piensan diferente, por supuesto, nosotros, desde el punto de vista político, que tampoco están de acuerdo con eso. Factores incluso importantes, desde el punto de vista empresarial tal, que en un momento determinado pues han llegado a opinar y plantear de que no podemos seguir con esta realidad, porque no, pues, lo que busca aquí no se está distinguiendo entre un color y otro, toditos están sufriendo las consecuencias. Yo creo, Pedro, que como bien tú estás apuntando, ese elemento, el rechazo a la injerencia, al acoso, violación de nuestra soberanía, la imposición de sanciones, entre comillas, como si fuéramos pecadores, ¿no? Como si nos estuvieran castigando por haber pecado, medidas coercitivas unilaterales, ha producido una reacción de sectores, incluso de oposición, que entendieron que no podían seguir
conectando el despojo de las riquezas de Venezuela y que independientemente de sus diferencias con el presidente Maduro y con nosotros, tenían que asumirse como venezolanos, como patriotas y apoyar, acompañar nuestro gobierno en el rechazo a las medidas coercitivas, a las sanciones y aceptar entonces que como condicionante que nosotros ponemos al dueño del circo opositor violento que es Estados Unidos, condicionantes para que haya un diálogo, ¿verdad?, con la oposición, que es que cesen las sanciones, que nos devuelvan, comiencen con los 3.200 millones que estaban por allí, con lo que está congelado en oro en el Reino Unido, entre otras cosas, y que cesen las medidas coercitivas unilaterales. Así es. Bueno, yo agradezco al profesor Mario Isea, gran amigo, y quiero decir, enfatizar al profesor, por encima de todos los cargos que ha tenido, yo creo que lo más hermoso de todo es el ser educador. Y usted lo ha sido fuertemente dentro de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuántos ingenieros no ha formado usted? Y dentro de todos los cargos, bueno, que ha ocupado, pues en el mundo político, aquí amanecemos. Pero sí quise enfatizar en el tema ya de ex embajador en España, cosa que por supuesto abrió las puertas a este hermoso diálogo con respecto a lo que es esa realidad internacional. Tenemos que seguir siendo votos por la paz. Venezuela es un país de paz, presidente de paz. Venezuela es un país que ha tenido toda la vida una política de paz y los brazos abiertos al mundo. Nos duele mucho, de verdad, lo que pasa con hermanos en Perú, en Bolivia, en diferentes países, sobre todo Perú, etcétera, y aquellas cosas que se ha ido formando producto de ese mediatismo y de ese tema cognitivo, de llegar incluso a tener hasta inadversión en algunos lugares, cosas que incomoda fuertemente contra nuestros hermanos venezolanos. Pues, la xenofobia. La xenofobia, ¿no? Cosa que nunca ha ocurrido. La porofobia. Y la porofobia, cosa que nunca ha ocurrido ni ocurrirá. Porque hay países que no detestan a los migrantes, solo a los migrantes pobres. Exacto. Si son migrantes ricos, bienvenidos. Exacto. Entonces, tienen porofobia, fobia a los pobres. Así es, profe, independientemente de las razones, pues que tenga alguien para ir y buscar, por la razón que tenga, pues ir a otro país, pues pienso que es lamentable esa realidad que se está viendo, cosa que al contrario, aquí en Venezuela siempre hemos estado con los brazos abiertos. Hasta el punto que tenemos hermanos de algunas nacionalidades, no voy a nombrar ninguna, de 5 y más millones que están viviendo tanto pues como igual y hasta mejor como vivimos muchos de nosotros los venezolanos. Yo creo que eso es importante tenerlo presente para efectos de lo que significa este país, que es un país de bondad, de paz y de tranquilidad. Nosotros seguimos abogando por la paz, pero una paz con justicia social, como dicen grandes encíclicas de la Iglesia, sobre todo en la materia de doctrina social de la Iglesia, y como lo decía aquella premio Nobel de la paz, Roberta Mechú, tiene que haber justicia, sí, pero perdón, paz, sí, pero paz con justicia social. Eso va, bueno, agradecido, profe, de verdad, y nos vemos en otro punto de vista. Dios bendiga a todos. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón.